Bienvenidos a un video más. En esta ocasión te traigo el siguiente tema: detección de problemas emocionales a través de la escritura. Bienvenido. La técnica en la que nos basaremos será grafología. Es un test proyectivo que analiza la personalidad a través de la escritura. ¿Desde qué edad podemos aplicar la grafología? A partir de los 2 años es la edad que yo te recomiendo basada en mi experiencia, pues considero que los trazos son más dirigidos y un poco más dominados e imprimen mejor sus emociones, es decir, ya puede elegir el garabato donde hacerlo o los intentos de escritura. Imprimen mucho mejor la energía, el desenvolvimiento. Ahora, lo mejor será tener atención al historial de su estilo escritural, es decir, que tú conozcas cómo se suele desenvolver, para que cuando notes cambios puedas evaluarlos y decir, ¿este cambio fue favorable o no lo fue? Y te vas a basar en algunas de las cosas que yo te voy a compartir ahora. A partir aproximadamente ya de los 6 o 7 años, ya dominan este proceso de lectoescritura, es decir, pasaron por la primera etapa de aprendizaje. Entonces, ya podemos aplicar los grupos que te voy a compartir aquí. De ahí en fuera, miren, todos podemos utilizar esta técnica, ya sea que lo quieras dirigir con tus estudiantes, tus hijos, tus familiares en general o contigo mismo. Quisiera que esta fuera una de las primeras imágenes que recordaran. Les voy a explicar. A partir de ahora los invito a que vean letras y no personas. Imagínense, aquí estaríamos hablando de que todavía a los 2 años que andamos de aquí para allá, las letras en realidad son garabatos. Vean la posición que tiene este bebé. Después empezamos a escribir o aprender y nos empiezan a decir, no te salgas de la línea, derechito, lo que nos enseñan como caligrafía. Entonces, representaría estas dos figuras, aquí empezando y después que nos quieren enseñar cómo y en dónde debemos escribir de una forma como más controlada. Pero saltamos a pubertad y adolescencia y entonces podemos empezar a elegir, a desenvolvernos y a tener una escritura como más libre. Y cuando somos adultos hemos definido una identidad, una actitud ante la vida, etc. Y el adulto mayor puede presentar temblores y que la letra también esté un poco encorvada. Vean cómo coincide con nuestras etapas y en este dibujito, imagínense aquí la escritura. Entonces recuerden que cuando vemos letras, no vemos letras, vemos personas. ¿Para qué utilizarla? Puedes observar y confirmar cambios en la salud emocional y física. Puedes intervenir y hacerte presente como apoyo de forma discreta y oportuna. Por ejemplo, si eres papá, mamá, tutor, orientador o un profesor, si tú observas algún cambio brusco que te llama la atención, que dices, yo recuerdo que era un indicador no favorable, te puedes acercar a esa persona, observar un poco más de cerca su conducta, a lo mejor tratar de platicar para averiguar qué pasa o hacerte presente, porque en ese momento puede estar necesitando que alguien esté cerca, aunque aún no quiera hablar. Entonces te da esa oportunidad de que tú te acerques en el momento adecuado. También puedes canalizar o solicitar apoyo especializado a tiempo si tú observaras rasgos mucho más peligrosos o urgentes. Puedes autoconocerte, generar conciencia y ponerte en acción de mejora oportunamente, también contigo. Ahora, esta es la segunda cosa que les pido que deben memorizar. La letra en general tiene cuerpo. Todo lo que sobresalga del renglón hacia arriba se llaman cresta o cabeza. Por ejemplo, aquí la F tiene cabeza, la L y el acento. El cuerpo central o cuerpo medio serían todos los que están aquí en este renglón imaginario. Entonces, imagínense, el cursor está trazando un renglón imaginario, una línea encima y luego una línea por debajo. Y entonces
se hace el renglón imaginario, ¿sale? Todo lo que quedó en medio es el cuerpo central, todo lo que quedó arriba es la cresta o cabeza y todo lo que quede abajo de este renglón imaginario son los pies o las llamas. En ese orden, pienso, siento y actúo, es decir, todas las cabezas o crestas nos hablarán de cómo están sus pensamientos y su capacidad cognitiva. Todos los cuerpos centrales o medios nos hablarán de sus emociones y todos los pies o llamas de sus acciones, cómo ejecuta sus impulsos. Ahora, ¿cómo utilizarla? Paso 1. Van a realizar una exploración indirecta, es decir, tener un historial de tu hijo, de los estudiantes o personas en quien te interese aplicar esta técnica y, por supuesto, de ti mismo. Recaba un catálogo en situaciones especiales, sobre todo de salud y entusiasmo. Ahora te voy a explicar cómo hacer estos dos primeros puntos. El historial proviene de sus apuntes, de sus dibujos, de todo lo que han hecho a lo largo del tiempo. Tú puedes hacer una carpetita e ir juntando una muestra más o menos con el paso de los meses, incluso de los años. Es muy, muy interesante. Y en el caso de recabar un catálogo de situaciones especiales, es que tú le des el material y la instrucción específica cuando quieras explorar un tema. Por ejemplo, ahorita los invito a que lo hagan de la escuela, ¿no? Y entonces le dicen en una hoja blanca, sobre una mesa estable o sobre otro cuaderno, donde te asegures que no va a pasar ningún relieve ni se va a mover la mesa. Bueno, le das una pluma que no manche, que no deje de pintar, que sirva muy, muy bien. Y le pides que escriba algo del tema que te está preocupando explorar. Les recomendaba fuera del colegio. Entonces, ¿te gustaría regresar a la escuela, sí o no, y por qué? Y que lo escriban ahí. O me puedes escribir qué es lo que más extrañas del colegio, o me puedes decir los nombres de tus compañeros y cómo eran, o sea, que se desenvuelven en torno a ese tema. Puede ser que tú quieras que te escriba algo de la familia, algo de sí mismo, como que tenga que ver con su autoestima o la percepción de sí mismo, ¿no? Entonces tú vas a dirigir ese tema y ahí te vas a dar cuenta cómo se siente respecto a él. Pero dice aquí que sobre todo en salud y entusiasmo, es decir, tienes que abordarlo en un momento en el que no tiene hambre, no quiere ir al baño, no está desvelado, está de un humor agradable. Entonces, en ese momento también es muy, muy, muy rico recoger esas muestras escriturales. Entonces, todo lo anterior te va a permitir estar mucho más alerta y tener mucho más claro cuando haya un cambio radical o una necesidad especial y tú tengas que explorar más a fondo qué es lo que le está sucediendo. Esta es la exploración directa. Cuando tú le das una instrucción, ¿sale? Entonces se dividió en dos. La indirecta es el historial que ya puedes tener y el catálogo que también incluye esta parte de darle instrucciones. Ahora, ¿qué voy a buscar? Estos son algunos rasgos emocionales que yo he recabado para esta ocasión, porque a través de la grafología en realidad podemos explorar muchísimos más. Aquí vamos a ver cómo identificar disminución de confianza en sí mismo, falta de voluntad, falta de perseverancia, falta de energía, tristeza, ansiedad, miedo, agresividad, sentimientos crueles y pensamientos crueles, además de posibles alucinaciones. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, pues la metodología de la grafología es alfabeto grafológico. Utiliza grupos de características de la letra y además hay subgrupos, pero en esta ocasión he seleccionado para ti los que más te pueden servir y vamos a comenzar con tamaño. La disminución de confianza en sí mismo, miedo y sentimientos de crueldad los vamos a observar en el tamaño de la siguiente manera. Van a ser variaciones extremas, aplasta sus óvalos,
Va a variar la letra mucho, pasa de grande a muy pequeña, incluso de forma exagerada. Encima la letra, incluso a llegar a ser ilegible. Aquí está. En la primera anotación, representaría a lo que normalmente escribe. Y luego una disminución o variación, incluso exagerada. ¿De qué? Del tamaño. Entonces, esta es la misma persona, incluso con la misma pluma. Pero en el primero refleja su normalidad y en el segundo ya está presentando variaciones que pueden significar falta de confianza en sí mismo, que en estos momentos tiene miedo de algo. En el caso de esta siguiente nota, aplasta los óvalos, insisto, es la misma persona, aplasta los óvalos. Vean cómo se hacen de manera vertical, como si algo los estuviera presionando por los lados. ¿Ven estas como gotas? Los óvalos, lo que debería ser un círculo, se hacen, incluso pueden aplastarse de forma horizontal. Vean, hacia lo alto o hacia lo ancho. Aquí está. Vean la diferencia entre esta letra A, que es un óvalo, y aquí aplastado. Puede comenzar a encimar la escritura. Este sería el ejemplo gráfico. Aquí habla más de confianza en sí mismo disminuida, la cuestión de los óvalos que les explico. Y encimarla habla más también de temer, de tener ahorita miedo. Formas. En distintas formas vamos a encontrar agresividad o enojo, pensamientos y sentimientos crueles y alucinaciones. ¿Qué va a suceder con su letra? Que va a presentar ángulos, picos, arpones, ganchos, rasgos conocidos como envolventes, que son como ocultar la letra, mancharla, hacerle círculos, rayarla, hacerla un poco sucia. Gestos extraños o incongruencias en el texto. Aquí está. Para considerarse agresivo debes enfocarte en ángulos, arpones, ganchos, sobre todo superiores e inferiores. Aquí está. Sobre todo en el pensar y en el actuar, debe tener ganchos y ángulos para considerarse agresivo, ¿sale? Si solamente presentara los ángulos en los cuerpos medios, entonces hablaría de enojo, no necesariamente agresividad, pero sí de enojo. Los rasgos envolventes son estos rayones. Aquí dice mi nombre, pero envuelve con otros rayones, por así decirlo, las letras. Esto sería ansiedad, miedo, y si coincide con arpones arriba y abajo, también sería agresividad. Pero si solamente es así en cuerpos medios, entonces es ansiedad, miedo. Los pensamientos crueles se observan en las crestas. ¿Se acuerdan que arriba estaba el pensar? Entonces, si los ángulos están en la parte de arriba, si son pequeños, si no sobresalen ni manchan la escritura, entonces solamente hablaría de un pensamiento agudo, crítico, que son duros al criticar, pero por analizar, incluso de inteligencia. Pero si son exagerados, manchados, envolventes, etcétera, estos arpones o estos rasgos angulosos en la parte superior, crestas o cabezas, entonces son pensamientos crueles. Los sentimientos crueles en cuerpos medios y acortando pies y cabeza. Es decir, empieza a presentar estos cuerpos aplanados, estos ángulos en los cuerpos medios, ¿se dan cuenta? Aquí, en la parte de en medio. Pero para que sea sentimientos crueles, incluso que a quien se lastima es a sí mismo, estaríamos hablando de que tiene que recortar cabezas y pies. Vean cómo lo que debería ser una cabeza de la T, que debería ir más hacia arriba y más largo, se acorta, casi se hace del mismo tamaño que los cuerpos medios.
Vean, esta T prácticamente es un cuerpo medio cuando debería tener cabeza. Vean esta P que debería tener pies, se volvió un cuerpo medio y le cortó los pies. Esta es una Y. La B parece una O porque le cortó la cabeza. Bueno, pues a cortar pies y cabezas, además de los ángulos en cuerpos medios, nos hablaría de estos sentimientos de crueldad. Ya está mezclado el enojo con que incluso se puede estar haciendo daño a sí mismo. En el caso de gestos extraños o incongruentes, puede ser por la presencia de alucinaciones. ¿Se acuerdan? Estaban arriba los pensamientos, entonces las figuras extrañas suelen aparecer arriba. Y en el caso de incongruencia, pues bueno, ya en un brote psicótico, en una pérdida de la realidad, incluso el mismo texto, la misma redacción, pues es sin sentido. La dirección. Aquí vamos a buscar falta de voluntad, falta de perseverancia, falta de energía y la tristeza. ¿Cómo la vamos a identificar? Cambia la dirección de sus líneas hacia abajo. Los trazos de los palotes van hacia abajo. Los palotes son estas líneas, que parecen en realidad, la gente normalmente le llama palitos, ¿no? Pero bueno, en grafología son palotes. Entonces, aquí quiero aclararles que en dirección se refiere al renglón, a toda la dirección que va a tener tu renglón. ¿Se acuerdan que yo con el cursor estaba dibujando un renglón imaginario? Entonces, imagínense, aquí arriba debería estar mi renglón y aquí ya cayó. También por aquí abajo marco mi renglón imaginario. Entonces, la palabra voluntad ya fue escrita por debajo del renglón, ya salió. Eso se llama caer del renglón. Entonces, ya habla de cansancio. Depende del grado de la caída. Es decir, vean, voluntad caería muy pegadito debajo del renglón. Entonces se puede hablar de cansancio. Aquí cayó un poco más. Entonces se hablaría de desánimo. Y cuando caen mucho más, como esta palabra, renglón, perseverancia, la última parte, y grado, se habla de tristeza y desánimo más grande. Pero aquí vimos falta de perseverancia y desánimo. Tristeza puede ser ligera o profunda. Incluso vean aquí cómo el trazo se alarga. Esto le llamamos un trazo que va hacia el abismo. Tiene que ver con ir también hacia el desánimo y la tristeza. Hasta el nombre que tiene, ¿no? Hacia el abismo. Miren esta palabra, profunda. ¿Ya vieron que esta debería ser una F? Y desaparecieron los pies de la F. No tiene. Entonces vean cómo desaparece la acción. Ya no quiere hacer nada. Más que en estos pies, que deberían ser de acción, habla de mirar al abismo. Yo lo único que quiero es ver hacia el abismo. Y si tengo que poner acción, no tengo con qué. Le quito los pies a la F. Y la A, que no debería tener pies, tiene un pie muy largo porque también está mirando hacia el abismo. Esta es tristeza profunda. Incluso podría hablar de una tendencia suicida si tuviera más, a lo mejor, más ángulos en los cuerpos medios, más sentimientos de crueldad. Inclinación. Aquí vamos a buscar falta de voluntad, falta de perseverancia, tristeza, miedo, agresividad y también reafirmar la cuestión de alucinaciones. ¿Cómo? Va a cambiar la inclinación de las letras hacia atrás o hacia la izquierda. Las crestas caen y los pies van hacia el vacío, como te mostré hace un momento. Letra hacia la derecha, casi acostada, torceduras en crestas y figuras extrañas. La inclinación se refiere a cómo bailan las letras dentro de la palabra. Ya no es el renglón, ya son las letras. Aquí está. Aquí la palabra inclinación está escrito de manera recta. Antes está un poquito ligero a la izquierda, un poquito a la izquierda, se va acostando más, perseverancia ya se acostó, ya se echó para atrás, voluntad también. Tristeza, miedo, se dan cuenta cómo se fue echando para atrás. Esta es la inclinación a la izquierda, le llamamos invertida. Bueno, pues imagínense que esta persona, su tendencia a escribirse así,
inclinación y antes, ajá. Y de repente empieza a escribir así. Eso me debería a mí llamar la atención y decir, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está teniendo miedo? ¿Por qué quiere alejarse? ¿Por qué la falta de voluntad? ¿Sale? Pasar de esto a esto es muy significativo. Y también lo es pasar de esto o de esto. Imagínense que lo normal es que de por sí escriba invertido. ¿Por qué? Porque hay gente que por su personalidad introvertida de por sí escribe hacia la izquierda. Pero que pase de esto, es decir, hacia la derecha, imagínense que ahora empieza a acostar la letra hacia el otro lado. Y hay quien la cuesta tanto hacia la derecha que hasta pierde la forma de las letras totalmente. Eso habla de impulsividad, de agresividad, de imprudencia, de prisa y de mucha ansiedad por lo que venga, por estar en el futuro. Mucha ansiedad. Entonces hacia atrás tuvo que ver más con el miedo y la duda y hacia adelante con la ansiedad. Torcer, aquí podríamos sospechar de alucinaciones, futuro brote psicótico, pérdida de la realidad, sueños tormentosos, fantasías tormentosas. Esto no es para nada favorable. Está torciendo cabezas. La presión. Aquí vamos a buscar la disminución de confianza en sí mismo, la falta de energía, la tristeza, la ansiedad y el miedo. ¿Cómo? Va a aligerar la presión. Es decir, va a intintar menos, va a poner menos presión en el papel con esa pluma. El trazo puede temblar, ángulos donde no había y fragmentar o romperse las letras. La presión. Antes y después en la presión para energía. Este es el antes, literal en la palabra antes, y este es el después. Quiero aclararles que es la misma persona con la misma pluma. Aquí hay energía y aquí hay menos. Incluso se tuerce y empieza a temblar los cuerpos medios. Vean cómo está más estable esta palabra, estos trazos más firmes y más estables, y aquí más temblorosos. Aquí hubo una baja de energía. Puede ser porque está desvelado, porque no ha comido, porque tiene un dolor, cansancio, pero también el cansancio puede ser mental o emocional y ustedes lo van a revisar, el cansancio mental en las cabezas y el cansancio emocional también en los cuerpos medios. En tristeza se combinan rasgos, es decir, la presión baja, o sea, van a entintar menos o marcar menos. Y también los cuerpos medios se reducen, es decir, la letra empieza a ser variable o pequeña y ahí te das cuenta que algo está pasando que lo entristece, que lo cansa o que lo hace sentir mal. Físicamente puede ser o mentalmente. En tristeza combina, como les mencioné. Y aquí hay una alteración en el sistema nervioso. Esta es muy evidente, les puse una muy evidente. Es decir, aquí ya hay algo crónico. Puede ser por tabaquismo, alcoholismo, una enfermedad crónica, porque es una persona ya muy grande, ¿vale? Pero si un niño hace esto, pues para nada es favorable. Este rasgo, incluso, insisto, aquí se los puse muy evidente, pero ustedes pueden observar con una lupa que esté sucediendo todo esto de los temblores en la letra. Entonces revísenlo porque estamos hablando de ansiedades, de miedo, de cansancio, estrés. De pasar a otro, les quiero mostrar con el microscopio. Vamos a abrirlo y les voy a enseñar varias cosas. Primero, el historial del que yo les hablaba que pueden tener, ¿sale? Van a ser trazos en distintas fechas de la misma persona, ¿sale? Es un pequeñito. Agosto 2018. Quiero que observen este número 2,
que aquí hay óvalos que se aplasta un poquito de un lado, se aplana. Este está muy tembloroso, ¿se dan cuenta? Y luego vemos noviembre, unos mesecitos después. Entonces, de acuerdo a lo que ya platicamos, ustedes van a poder observar que en esta primera imagen algo pasaba. Hay incomodidades, flojerita, quizá frío, quizá hambre. No hay como tanta actitud positiva, ¿verdad? Ni energía. Aquí se desvanece el trazo, vean cómo cambia de color el lápiz aquí porque se desvanece. Vean el trazo del número 2 como es hasta más delgadito, ¿no? Entonces insisto en que aquí hay más flojerita, frío, hambre. Y aquí vean cómo incluso el número 2 cambia de forma. Aquí hay más entusiasmo, más confianza, más alegría, menos incomodidades. ¿Se dan cuenta? Se los voy a enseñar en el microscopio. Yo aquí lo tengo en papel. Luego veamos febrero del 2019, unos meses después. Empieza a hacerse pequeña la letra. ¿Se dieron cuenta? Quiero que vean cómo agosto empezó más grande, noviembre menos, febrero menos, y vean octubre de 2019. Casi es un año después de la primera que vimos. Entonces observen cómo cambió. Aquí, ¿qué sucede? Aquí hay un cambio evidente de confianza en sí mismo. Y entonces, ¿qué tema fue el que exploré? Pues, ¿qué sucedía? ¿Por qué ya no quería desenvolverse igual? Etcétera. Ahora, también puede ser que se esté acomodando, que a lo mejor está buscando qué le gusta más. En cuanto a ser extrovertido, introvertido, que se está adaptando, ¿no? Porque acuérdense, estamos hablando de un niño, entonces aquí obviamente se esperaba un cambio. Luego, 2020, fíjense, otra vez, octubre, y de pronto ya en el 2020 la letra es mucho más pequeñita. ¿Qué fue lo que no me preocupó tanto? Bueno, pues que solamente fue la disminución de tamaño, ¿se dan cuenta? No cambiaron otros rasgos que me hubieran preocupado. En este caso, la disminución viene porque sí prefiere pues ya pasar con el tiempo con sus amigos y cada vez como que con los mejores amigos y no con los demás, porque empieza a tener intimidad, ya quiere a lo mejor tener secretos con los amigos, o sea, empieza a cambiar esta parte, por eso es que reduce. Si hubieran aparecido además de la letra pequeña, que cayera del renglón la letra, que fueran rasgos hacia el abismo y estas cosas que ya platicamos, se imaginan entonces cuántas cosas yo me hubiera enterrado ahí, pero ya de manera alarmante. Y en este caso no, solamente fue algo en su desenvolvimiento. Y aquí está 2020. Quiero que vean que este anterior es pre-pandemia y este es post-pandemia. Evidentemente iban a aparecer algunos rasgos. Vean esto. En la parte emocional hay algunos desvanecimientos y ángulos. Hay un poquito de ansiedad, de desesperación. ¿Sale? Post pandemia, prepandemia. Y bueno, digo post por ya qué sucedió, porque entiendo que no ha terminado, ¿verdad? Pero vean cuando llevaba la vida normal, entre comillas, y en la nueva normalidad, pues bueno, en la adaptación, ¿verdad? Vean algunos rasgos de ansiedad, algunos aplanamientos, desvanecimientos, angulitos, ¿vale? Bueno, les voy a enseñar entonces. Les recuerdo que estábamos en presión, que la presión en el papel nos va a decir algunas cosas que tanto entintamos. En este caso, pues es de todos modos, se puede observar. ¿Sale? Entonces, tengo que apagar mi cámara para poder enseñarles en el microscopio. Y entonces, vamos a prenderlo.
Estamos abriendo. Un momentito, por favor. Y ahí está. Entonces les voy a enseñar cómo se ve el trazo del primer 2 que platicábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la primera fecha que les decía, vean estos pequeños puntitos que deja, son como nuestra huella digital en nuestro trazo. Nadie puede imitarlos, nadie puede replicar la huella que dejamos en el papel. Quiero que vean cómo el trazo es delgadito, cómo no está totalmente rellenado, ¿vale? Y aquí incluso le falta un pedacito, ¿se dan cuenta? Ese pedacito que falta es todo lo que yo les decía, y este trazo delgadito y estos pequeños hoyitos y estas variaciones de presión, ya ven, aquí se ve más oscuro, aquí más clarito, es la flojerita, el frío o el hambre del que estábamos hablando. ¿Sale? Ahora les voy a enseñar el del otro número 2, unos meses después, cuando les decía que era en un entorno ya más de confianza, más entusiasta y todo. El de noviembre, ¿se acuerdan? Es este. Aquí se puede ver que la presión también es ligera, pero es continua, ¿se dan cuenta? Ya esa presión ligera tiene que ver con su personalidad, sutil, amable, no tosca. Pero vean cómo el trazo ya es continuo, no se rompe, no le falta ningún pedacito como el que observamos hace rato, y el tono es muy uniforme. ¿Sale? Bueno, así hay cosas que ustedes van a poder observar y no necesariamente microscopio, pueden utilizar una lupa. Les voy a enseñar otra. Vean, esta escritura es de alguien descansado, durmió bien. Vean el trazo, la tinta pues es firme, no se rompe. Ajá, muy entintado. Poco temblor. Y ahora les enseño de la misma persona, sin dormir bien, con estrés. Vean cuánto cambió. El trazo varía, tiene ahí esas huellitas que les decía, falta relleno. Y vean aquí cómo se rompió la letra. Le falta hasta un pedazo a ese trazo. Se rompió. ¿Vale? Vean aquí cómo le faltan pedazos. Ahí hay otro faltante. ¿Ya vieron? Eso lo van a poder observar ustedes también. Cuando alguien se desveló, le duele la cabeza, lo van a buscar en las crestas. Cuando alguien tenga hambre o se sienta mal, lo van a buscar en los cuerpos medios. Esta parte. Falta de relleno, variación en la presión. ¿Sale? Bueno, eso que observaran en el microscopio. Aquí está. Entonces, vamos a regresar, por favor, a la presentación. Aquí está. Recuerden, pienso, siento, actúo. Y los grupos que van a explorar. Van a poder tener este video para regresarse lo que necesiten y consultar cada vez los datos. Estábamos en la presión. Aquí se ven las variaciones, los temblores o las rupturas. Y por último vamos a ver letras específicas. Grafología, he estudiado muchas letras por aparte, pero les he traído la M, la T y la G. En la M vamos a explorar falta de confianza en sí mismo, miedos, agresividad o enojo y sentimientos de crueldad. Lo vamos a hacer a través de mostrarles yo el trazo de la escritura y el cuerpo de la letra M.
Observemos aquí. Vamos aquí en el pizarrón. La letra M tiene un palote, un primer arco o arcada y un segundo arco o arcada. Ese es el cuerpo de la M. El primer trazo que alguien hace al hacer una M representa el yo. Autopercepción, ¿sale? El primer arco corresponde a la familia y el segundo arco va a corresponder a la sociedad, al trabajo, etcétera, todo lo que no sea tu familia. Aquí está el cuerpo de la M, en partes, claro. Entonces, imagínense qué pasaría si alguien hace esto. Significaría que ¿dónde quedó él? Está absorbido por la familia y la sociedad. Es decir, baila al ritmo que le marque la familia y la sociedad y no está teniendo autonomía, incluso ni autorrespeto, o no se está poniendo en primer lugar nunca. Se está dejando aparte y absorber por todo lo que tiene que ver actividades de su familia y sociedad y amigos y trabajo, pero no está dándose un lugar importante. Por eso es que ustedes ven mucho en los autógrafos esto. Este rasgo es porque se está dando mucha importancia, el ego, el artista sabe que todo gira alrededor de él y entonces vean lo que hace con su yo. Pero aquí estamos para averiguar cómo sé si falta confianza. Pues bueno, ya vieron, se van a fijar en el palote, que es el yo. Está, no está o está pequeño. Imagínense que este es el palote y luego sigue familia y sociedad. Este sujeto se está poniendo por debajo de las situaciones familiares, incluso sociales, y su familia puede ser que esté controlando mayormente decisiones. O imagínense si ven un palote así con un arpón o un ángulo y luego ven el primer arco así y luego así. Esta persona está sintiendo enojo contra la familia, se está sintiendo agredido y él mismo también está respondiendo con agresiones. ¿O qué tal si fuera un yo así o un palote así y luego la familia así? Es una persona que es noble y que está permitiendo atropellos porque las agresividades y los enojos vienen del exterior y de su familia, pero él está cabizbajo, ¿se dan cuenta? Va hacia abajo. Muy bien, pues esta es letra M. Vamos ahora con la letra T, que también tiene su cuerpo, un palote y una tilde. Letra T, vamos a ver falta de voluntad, perseverancia y disminución de la energía, también de la confianza. Ahorita lo especificamos aquí. La altura que le coloquen a la tilde, quedamos que esto es la tilde, va a hablar de la sumisión que puede tener una persona. Es decir, no es favorable que caiga. Es más manipulable, más sumiso. Quien hace esto es controlador, incluso tirano. Esto es una T minúscula, ¿eh? O sea, estoy refiriendo a cuando la tilde la suben hasta acá. Es alguien que quiere dominar, que quiere que se hagan las cosas como él dice. Y aquí abajo es sumisión y permito también atropellos. Puede ser más abajo que se imagine, puede estar así. Esto fue la altura y es el grado de sumisión que hay. Si ustedes en un niño llegaran a observar esto en su T minúscula, pues entonces nos está dejando definitivamente educar o no sigue reglas. Incluso puede presentar algo que se llama síndrome del emperador, que es que a mí no me dominan y yo domino a los adultos de manera muy general, ¿no? Entonces no es favorable. La tilde nos va a dar más información. Esto fue altura, pero tenemos grado de avance. Si está así del lado izquierdo, entonces no hay perseverancia ni voluntad. El grado de avance va a ser precisamente cuánta voluntad tenemos.
Imagínense que está así, chiquitita, que está incompleta. Definitivamente a la izquierda no es favorable. Falta de voluntad o perseverancia. Y tenemos un dato más de la tilde que se llama inclinación. Si va hacia abajo, es lo mismo que veníamos platicando de la dirección. Habla de desánimo, poca confianza en lo que va a realizar. Y luego se imaginan, a la izquierda y hacia abajo, no hay confianza, no hay voluntad. O chiquitita y hacia abajo, o torcida. Bien. Y la última letra que les he traído para explorar específicamente es la letra G. En la letra G vamos a observar agresividad sexual, inseguridad, represión o miedos sexuales. La letra G tiene un óvalo que va a representar el yo y una yamba o pies que representan toda la energía sexual, la libido, la salud sexual, reproductiva, tal cual. Imagínense que este es el cuerpo medio de las personas y que de aquí para abajo es su cadera, su pelvis, los órganos sexuales. Entonces toda esa energía está aquí depositada. En un niño lo normal sería que están acortadas. Si no, observen sus apuntes, hacen esto. ¿Por qué? Porque ellos no están en un momento de la vida en que justamente esté ya desarrollada toda esa energía. Entonces lo normal es que esté así acortada. Si un adulto o alguien que debería estar en el clímax de su vida sexual, por ejemplo, muestra esto es porque está presentando inhibición, inseguridades y problemas en el desempeño. En los mayores o en impotencia, la edad que sea, ya sea porque es de la tercera edad o porque tiene algún problema, se entrecorta. Esto lo van a poder ver con la lupa. O tiembla. Ajá. En agresores, esta parte tiene figuras extrañas o ángulos de forma exagerada. ¿Sale? Si ustedes ven en un niño una yamba o pies que corresponden a esto, no es que él sea un agresor, pero sí está teniendo miedo, ansiedad, estrés y está expuesto, ya sea imágenes o actos sexuales, y por supuesto que no es correcto ni deseable. Muy bien, bueno, pues esto es de manera general. Como les comentaba, pues la grafología es realmente amplia. Yo los invito a que quieran explorar un poquito más de esta materia. Espero que les sirva realmente todo lo que yo les he traído de información el día de hoy. Estos son algunos temas que vienen próximamente como conferencias gratuitas. Pero pues bueno, lo que yo espero es que esta información les sirva, que la compartan con quienes crean que le puedan dar un excelente uso. Y pues si a alguien le interesa formarse en esta materia, en clase online hay informes sobre grafología, grafoscopía, que se dedica más a identificar falsificaciones de las firmas. Ya les haré una conferencia también de eso. Y bueno, tenemos mucho más servicios en cuanto a cursos, asesoría psicológica. Ahorita hay servicios de formación de parte educativa y también de atención psicológica y psicoterapéutica a distancia y a un bajo costo debido a la situación que estamos viviendo. Muchas gracias y compartan este video, por favor. Hasta la próxima.